Muy buenas y bienvenidos a Nabublog. Yo soy Francisco. Y yo soy la voz. Hoy día vamos a hablar de un tema complicado porque tiene que ver sobre cuál es la definición de la vida. Francisco, hace tiempo que no cuentas chistes. Cuenta un chiste del siglo XIX. No créanse que se te habían olvidado esos chistes tan fomes. No se me olvidan. Yo amo los chistes del siglo XIX. Bueno, aquí está el PDF. El tesoro de los chistes de 1847. Voy a ese libro. Bueno, dice: habiendo sabido Alejandro que uno de sus soldados había tomado su nombre, le llamó a su presencia y le dijo: ¿tú quieres llevar mi nombre? Consiento en ello, pero recuerda los combates que te llamas Alejandro. Sí, está bueno. Ja, ja, ja. Me encantan los chistes del siglo XIX. Generalmente no entiendo el humor del siglo XIX, pero a la voz me encanta. Bueno, ya vamos con otro con más tiempo que no leía. Dice: acabando de alquilar una magnífica casa, dijo a su mujer Gaspar: ya que no hemos de pagar, vivamos anchos. Tomás. Esto sí no lo entendí. Ja, ja, ja. Yo lo entendí. Es muy gracioso. Bueno, a la voz le gustan, de verdad yo algunos lo entiendo, parecen más poemas que chistes. Bueno, en fin. Hoy vamos a hablar sobre qué es la vida. Es un tema complejo porque ha cambiado la definición durante el transcurso de la historia. Al principio, bueno, y también todavía al parecer, según algunas corrientes más religiosas, la vida vendría a ser lo que tienen todas las cosas que tienen alma. Pero claro, hasta las piedras tenían alma, según algunas definiciones. Una definición un poco más moderna habla de que la vida sería como un conjunto ordenado de reacciones químicas. Sí, pero también la electricidad y no la consideramos un ser vivo. Ahí es donde está el punto de lo polémico. Bueno, entre este conjunto ordenado de elementos podríamos tener cosas como las moléculas, las macromoléculas, ya, la célula, que es como es la unidad mínima de la vida según lo que se maneja como convención. Bueno, y a partir de estas células hay seres unicelulares, pluricelulares, hay células vegetales, células animales. Bueno, entre los unicelulares tenemos las bacterias. Entre seres no celulares, no vivos, que son parecidos a las bacterias, también están los virus, pero son células, son como pedazos de ADN. Entonces aquí es donde podría entrar otra definición. Vida podría ser lo que tenga ADN, ¿no? También es complejo porque si se dan cuenta, el ADN, bueno, por lo menos hasta el punto que yo conozco, también el ARN, es un conjunto de 4 moléculas organizadas, nada más. Pero lo que ocurre es que al tener estas moléculas o cualquier compuesto y se echan en un frasco, no surge la vida, es algo extraño. Por eso es complicado de definir y por eso hice este video, porque yo tampoco lo entiendo. Entonces me gustaría generar discusión y que comenten qué es lo que opinan. Aunque se tengan las moléculas necesarias, aunque se junten, no es una reacción así rápida, espontánea, como puede ocurrir con algunas reacciones inorgánicas, como por ejemplo un experimento casero puede ser la mezcla de bicarbonato con jugo de limón o con vinagre. Hay una reacción espontánea. Bueno, hay varias, pero esa es como el experimento casero que puede hacer cualquiera en casa. Bueno, la cosa es esa, o sea, tiene ciertas condiciones, comparte electrones, se acaban las condiciones y deja de existir.
Bueno, aunque aquí entra otro punto. La vida también, uno como de los pasos clásicos es que también se puede autorreplicar. Una reacción simple como esta que acabo de mencionar no se puede autorreplicar porque se acaban las condiciones. Y si estuvieran las condiciones, si estuviera burbujeando para siempre. Entonces por eso definir qué es vida es algo muy complejo. Porque una reacción cualquiera, si es que están las condiciones, miren al sol todo el tiempo que lleva. Aunque hasta el punto que yo manejo no se puede replicar, ¿o sí? ¿Salen asteroides del sol? Eso sería algo como una réplica de sí. ¿Cómo puede ser una célula que se divide, por ejemplo, mientras existan las condiciones, o las mismas personas? Si es que no están las condiciones, el organismo deja de autosustentarse, así que muere. O sea, si es que no hay agua ni comida, por ejemplo. Y acá entramos en otro dilema que ya es más ficticio, la vida robótica. Bueno, es un sistema ordenado en base a piezas, puede ser, no sé, hidráulicas, mecánicas, lo que se quiera. Tiene su sistema eléctrico, mientras haya electricidad funciona. Si es que es una máquina inteligente, acá ya me estoy yendo más a la ficción, pero en el presente no creo que sea algo imposible de hacer. Si no se hace, porque, o sea, ¿para qué hacerlo? Pero una máquina que sepa construir otras máquinas, entonces que esté buscando materiales y construya, no sé, un robot que construya robot de su misma especie, porque el ser original, o sea, el ingeniero, el técnico, le programó cómo hacer otro robot. Entonces ya sería igual autorreplicable. Entonces, ¿estaría vivo? Bueno, si es que sacamos el concepto de autorreplicable, vemos el fenómeno global del internet. Sigue alimentándose de información, sigue expandiéndose, sigue creciendo. Y mientras estén los servidores va a seguir ahí, tiene las condiciones. Pero no es un ser vivo. Entonces por eso es algo muy complejo de definir. Hasta ahora el consenso es que la vida apareció de forma espontánea. No lo podemos replicar. O sea, según los positivistas no sería objeto de estudio. Bueno, hasta ahora no se puede replicar porque tal vez después sí, o a lo mejor ya se hizo y yo estoy un poco desactualizado, no lo sé. Así que eso, me gustaría que lo comenten porque es algo muy complejo. Los virus no son seres vivos, pero ¿qué es lo que los hace distintos de una roca? O sea, pueden replicarse, no tienen células. Así que, bueno, eso es lo que quería comentar hoy. Como siempre en el blog escrito hay varios links, hay varias definiciones de lo que se entiende por vida desde el punto de vista biológico. Por eso es que hablé harto de células y de moléculas, porque también siempre hay puntos de vista religiosos como lo que comenté al principio, que por ejemplo lo del alma, pero también hay que considerar que antes se consideraba... Bueno, hay que considerar que antes se hablaba de que, por ejemplo, ciertos grupos étnicos de personas o los animales no tenían alma, pero aún así los consideraban seres vivos. Por eso es muy complejo. Antes igual el agua, al tener movimiento, se consideraba que poseía alma, pero aún así no era un ser vivo. Eso es complicado. Incluso las células en forma individual, cada una tiene vida y hacen un sistema más complejo. Pero las moléculas no se consideran seres vivos y un puñado de moléculas son una célula y así se puede seguir. Están los átomos que son indivisibles con métodos tradicionales, aunque se pueden dividir con otros métodos experimentales. No son consideradas seres vivos. Bueno, así que eso es un tema complicado. Quería traerlo al canal. Así que comenten a ver si es que encontramos alguna definición mejor, algún consenso, y después se puede hacer otro video. Así que eso es lo que les quería comentar hoy y